Yo soy el primer abogado de mis dos familias, tanto De de la paterna paterna como como de la materna. materna. Pero no solo soy el primer abogado, sino que además había un sesgo en ambas en contra de los abogados. Porque No, porque el abogado, hermano, en una familia tradicional como la mía es visto como un símbolo de corrupción. Y yo acabo de llegar a la universidad, pero a mí me dijeron que ese nuevo rector era muy malo, hijo de madre, y me metieron ahí en mera narrativa toda rara y terminé yo de rebelde universitario, hijo de pucha. Y yo me acuerdo que metimos un ataúd a la asamblea de fundadores a decir, aquí está el espíritu de la universidad que ustedes pretenden asesinar. Y ahí llegaban y dijeron, buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos. Bienvenidos a el primer capítulo de la cuarta temporada de ¿Qué putas hago con mi vida? Esta vez estrenando spot nuevo, gracias a los amigos de Acción Impro, que por el amor a la caridad prestaron este espacio, porque todo esto es autogestionado, no hay recursos para nada, incluso al técnico le vamos a pagar con maní. Entonces, y está está comiendo comiendo maní, maní, y está comiendo se lo maní. está comiendo. Le pagamos por Sí, adelantado. eso está acá la mitad, esta le di la otra mitad del maní. Hoy tengo un invitado que conocí hace ya varios años cuando estaba estudiando una maestría. En un primer instante yo no sabía que él era abogado, ya lo estoy adelantando. Usted creía que yo trabajaba en una funeraria. No, hablaba mucho, o sea, en las clases hablaba demasiado. Yo, uy, este pana qué hombre, ese man". Ese man tan cansón. Sí, sí, hasta que Ahí ya fue pues... que nació el nombre del programa, porque cuando usted me veía hablando tanto, usted decía, ¿y este hijo de puta qué hace con su vida? Sí, yo dije, este man en algún momento tengo que hablar con él de la puta vida de él". Y nada, entonces ya apenas empecé como a explorar, lo volví a contactar y le dije, parce, ¿querés participar en el espacio? Todo esto es caridad, vamos a hablar de orientación vocacional, de la vida y de tu vida especialmente. Sin nada más, presento a Santiago Tres Palacios, abogado, vuelvo a repetir, y ya nos va a contar pues como cuál es su tema de énfasis, pues que ya muchos lo deben conocer porque el man ha tenido un renombre a nivel nacional e internacional, diría yo también. Nada, parce, ¿qué putas has hecho vos con tu vida? Brian, no, muchas gracias por la invitación, a ti, a todas las personas pues que nos acompañan en tu espacio y a nuestro querido también técnico manicero aquí muy pendiente. Sí, yo me dedico, hermano, yo solamente sé hacer una cosa que es defender gente. Eso es lo único que yo sé hacer. Y eso, que es lo único que sé hacer, subdivido en dos vertientes. Defender, propiamente dicho, y enseñar a defender. Entonces, las dos actividades que yo realizo es la representación de personas en los estrados judiciales Ujú. y la enseñanza de las diversas técnicas que se deben conocer para poder defender personas en los estrados judiciales. Pero ¿cuál de las dos te gusta más en ese aspecto? No, ¿O van de una la mano? es, no, a mí todo, yo todo lo que hago lo disfruto, a mí todo esto me gusta, pero una es lo que soy y las demás son las que ejerzo. Yo Ujú. en realidad, y por eso me identifico así en las redes sociales y eso me evita muchas cosas y anticipa los sesgos desde los cuales hablo, yo soy un defensor. Yo Sí. soy una persona que concibe la vida como un ejercicio de proyectar en la defensa de otros la defensa que me gustaría de mí mismo. Y ya eso, a mí la docencia me estimula mucho Ujú. pensar en voz alta, discutir, debatir, profundizar, poner el dedo en la llaga, provocar y pues defender personas, que es además la actividad de la que extraigo mis ingresos. La docencia, obviamente, pues tampoco la hago por caridad, pero no es una actividad muy lucrativa que digamos, Tristemente, tristemente. tristemente en este país. Yo también estaba como un poco desencantado pues con el tema de la docencia, pero bueno, no la abandonamos porque de una u otra forma eso también es educar, eso se educa Así es. público. ¿Y de dónde nace como esa pasión o esas ganas por el tema de la defensa, ya no hablando propiamente del derecho, sino de la defensa como tal? Desde niño te veías viendo como un defensor, siempre metías como te defendías a tus compañeros en el colegio. Oigan, sí, lo que pasa, a ver, ya cuando logré encontrar mi vocación, Ujú. cuando logré reconocerla, fue ya tardíamente, ya fue cuando estaba pues en 11. Pero llegué a ella tras detectar que era quizá lo que se me facilitaba siempre hacer. Desde muy pequeño siempre he estado en contra de los linchamientos, casi que sin hacer ningún esfuerzo,
cada que yo veo una noticia, cada que veía una noticia, cada que yo era niño y veía una noticia y nos mostraban, pues yo crecí en los noventas, entonces todo era las FARC. Yo siempre miraba un video de esos y yo me preguntaba, pero ¿por qué? Ujú. ¿Cómo saben ya que fueron las FARC? ¿Quiénes son las FARC? ¿Qué llevó a esa gente a hacer eso? Y siempre me generaba una genuina curiosidad intentar comprender qué llevaba a las personas a delinquir, quién las defendía, cómo se defendían. Y para ello también tuvo un gran impacto, creo yo, Hollywood, las películas, lograr ver como ese rol heroico que nos plantea el cine alrededor de la figura del abogado penalista. Y ya cuando decidí ser abogado, pues ya sí no tenía ninguna duda de que era el derecho O sea, penal. vos amas la película El abogado del diablo que es Sí, con Keanu todas Reeves las películas de abogados y ver La Ley y el Orden y Mentiroso, Mentiroso. y ver, no, todo, absolutamente todo lo que tuviera algo que ver con abogados. Recientemente disfruté mucho El abogado de Lincoln, Mm. también documentales. El abogado del terror es un documental fantástico. Pero para volver a la pregunta y que quede bien respondida, Ujú. hermano, yo no sé, pues, si eso es un secreto que se pueda compartir, porque además no sé si se puede enseñar, pero mi vida se me facilitó cuando yo detecté quién era yo. Es decir, para mí la vocación siempre la buscamos. Uno le pregunta a los niños, ¿usted quién quiere ser cuando sea grande? Entonces ponemos al niño es en un ejercicio de proyección. Entonces él dice, no, yo quiero ser médico, el otro dice, no, yo quiero ser rico, no, yo quiero ser cantante. Pero más importante que quién quieres ser cuando seas grande es trata de identificar quién eres, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más te apasiona. No, a mí lo que más me gusta es pintar, pues usted puede ser pintor. No, a mí lo que más me gusta es contar chistes en el colegio, pues usted puede ser humorista. Ujú. No, a mí lo que más me gusta es sumar, pues usted puede ser matemático. No enfocarnos tanto en una proyección que además por culpa de los estereotipos nos mantenemos haciéndola como ¿qué espera la sociedad que yo respondo a esta pregunta de quién seré? Y más bien responderla desde el presente, que yo creo Sí, que uno tiene los insumos para lograr detectar qué es lo que lo apasiona. Y yo, viendo eso ya analizando otras personas, noto que los artistas, los escritores, los trovadores que ahorita hablábamos hace un momento, logran encontrar su felicidad es cuando dejan de responder la pregunta vocacional desde lo que esperan los demás de mí ujú, y la enfocan en lo que me hace feliz, me divierte y me entretiene. sí, Ahora, eso no quiere decir, yo tampoco voy a crear aquí la falsa idea según la cual una vez uno detecta lo que lo hace feliz, el éxito viene, no. porque eso ya depende de muchas cosas y de mucho azar también. Sí, hay muchos factores externos que dependen mucho de eso. Me recordaste mucho a este diálogo socrático del Protágoras, cuando hablan de el oráculo de Delfos, ¿cierto? De conócete a ti mismo. De primero conózcase usted qué le gusta y luego mire a ver qué puede hacer con eso. Muy interesante el asunto. ¿Y qué edad más o menos tenías cuando empezaste como a detectar ese tipo? No, yo lo detecté ya tardíamente, porque siempre, a ver, lo que pasa es que mi familia, yo soy el primer abogado de mis dos familias, Ok, tanto de la paterna como como de la materno. materna. Ujú. Pero no solo soy el primer abogado, sino que además había un sesgo en ambas en contra de los abogados. Porque, No, porque el abogado, hermano, en una familia tradicional como la mía, es visto como un símbolo de corrupción. Mi ujú, abuelo materno decía que uno, hermano, si uno presta plata y no le pagan, tiene que ser un hombre, ¿para qué prestó? Asúmalo. Y si usted le prestan, pues tiene que pagar. Es decir, ¿qué hace el abogado en esa ecuación? Es indigno defender al demandado que no paga porque usted porque no paga y es indigno perseguir que le paguen. ujú, Además que eso mismo, yo te estoy contando la parte hollywoodense, heroica, del abogado, del pero derecho. también digamos, en toda esta narrativa histórica, el abogado es relacionado con los cuervos, los abogados sacan los ojos, los abogados son corruptos, los abogados son ladrones, los abogados se devoran la carroña, los abogados, cierto, depende de la parte que yo quiera ver de la narrativa popular, los abogados somos lo peor o lo mejor, y mi familia estaba más bien en esa narrativa. Y todavía, yo me veo con todos los primos y ahí el chiste es, uy, se nos va a perder algo, y qué hacemos con este abogado, uy, venga aquí. Y entonces yo trataba era de, cuando me preguntaban qué quería hacer, responder era lo que mi mamá quería escuchar y lo que mi papá quería escuchar. Entonces yo decía comunicador social, yo decía ingeniero químico, médico,
y yo creo que ninguna de esas me Me gustaba. gustaba. Comunicador social, yo no soy chismoso, que es un requisito que hay que, en el buen sentido, uno tiene que Sí, saber. claro. Un comunicador Comunicar. social tiene que ser alguien al que le gusta escuchar historias y contarlas, Ujú. no necesariamente pues un chismoso tergiversador. Ingeniero químico, a mí me aburrían todas esas fórmulas, hermano, de la oxidación. Y la sangre, tampoco, no tengo una repulsión, tampoco me desmayo, pero no disfruto pues de ver sangre y de abrir y de buscar dentro del cuerpo humano. Bueno, yo no sé yo por qué respondí a eso. Hoy ya intento buscar en la memoria Ujú. y creo, haciendo una especie de psicoanálisis, que era intentando eh, Con s- placer. complacer a mis papás y hacerlos sentir orgulloso con mi respuesta. Y he notado muy preocupantemente mucha gente que no detecta eso a tiempo y se pasan la vida tratando de satisfacer a papá y a mamá. Y juepuche, ya cuando descubren su vocación, muchas veces es de una manera muy tardía. Sí, yo por ejemplo acá tuve un caso bastante interesante de Germán Castellano, un comediante. El man se graduó de la universidad porque los papás, el papá, mejor dicho, le exigía que se graduara. El man se tiró 10 años estudiando ingeniería en sistemas, se graduó y le dijo, papá, tome el diploma, yo quiero ser comediante. O sea, solamente se graduó por darle como el placer al viejo de que se graduó en la universidad, pero el man nunca ejerció la ingeniería en sistemas y se volvió comediante. Y hoy en día es comediante y trabaja en la comedia y vive la comedia. Sí, yo ya estoy en el otro capítulo. Mi hijo tiene 16 años Ah, usted está al otro lado de la moneda. y se gradúa ahorita en julio. Entonces, está la presión. Todo el mundo le pregunta a todas partes dónde va. Y él desde hace unos meses está respondiendo que derecho. Y contrario a lo que la gente cree, que es antes que yo lo estoy presionando y todo Ujú. eso, yo trato de decirle, no, piense bien, venga, busque otra Seguro. cosa. Yo veo que a usted le gusta esto otro. A mí me gustaría que él tuviera, que él sintiera el apoyo mío de, venga, hermano, atrévase. Y él obviamente pone las objeciones que la sociedad pone. Entonces él me dice, él es un apasionado de la historia increíble, Ujú. de la mitología, tiene una memoria muy rigurosa. Hay una anécdota que yo siempre cuento de él y era yo compré para la biblioteca, no, me regalaron para la biblioteca de la casa una estatuilla de un Sí. dios mitológico. Entonces, para nosotros era muy fácil reconocerlo porque tenía al perrito. Entonces uno decía, este man es el dios del inframundo. Y yo todo feliz y el man tenía un tridente. Cuando Santi lo vio y Santi tenía 10 años, Santi dice, no, ese ni es Poseidón ni es Hades. Es Y yo, ¿por Hermes. qué? No, porque tiene el perro, tiene a Cerbero, que es el perro de Hades, pero tiene un tridente. Y Hades lo que tenía era un vidente, Invidente. Ujú. era de Sí. dos palitos. Y yo me quedé, pero este loco, ¿cómo me va a salir con eso? Cuando la segunda estatuilla que me regalaron era de Atlas. Mm, Entonces, uno siempre ha dicho que Atlas, ¿qué es lo que lleva sobre la espalda? el mundo. La Tierra, ¿cierto? Era lo que siempre decíamos, porque él tiene el circulito ahí encima. Y yo, mira este sí es Atlas, sí, ese es Atlas, papá. Y yo, ¿si está cargando el mundo? No, papá, el mundo era plano, él está cargando algo redondo, él carga el orbe celeste. Ah, lo que pensé Yo, es. pucha. Bueno, y Sí, no, totalmente cierto. tenía 10 años. Y yo, pero uno, ¿por qué nunca se percata que ese man lleva una bola y que en ese mundo, En en el ese momento era el momento, el terraplanismo. mundo no era una bola? Y yo, Totalmente. ¿por qué no sabía que este man tenía? Y el escultor, ¿por qué no sabía que este man tenía? Era un vidente. Obviamente también puede que hoy yo me esté guiando es por esa imagen que tengo de Santi de 10 años Sí. y yo diga, hermano, no, usted se tiene que dedicar a esto y a esto. Pero yo veo en él esas objeciones como, ¿y de qué vive un man experto en mitología? Entonces yo le digo, de profesor. No, pues que yo no quiero ser profesor. Y yo, tiene razón. De escritor. Yo no quiero ser escritor. Tiene razón también. También tiene razón. Entonces, lo que intento mostrar es que tampoco sé si la respuesta correcta fue la que yo tomé y Sí. además tenemos el vicio, Brian, de universalizar nuestra experiencia. Y yo creo que Santi y yo y todos los que nos están viendo tienen derecho a cometer sus propios errores, porque además uno siempre va a encontrar experiencias que lo justifican. Es Ujú. decir, para el que empieza tempranamente una actividad, encontraremos qué decirle. Así como Jefferson escribió esa declaración, esa célebre declaración norteamericana a los 28,
Fausto fue escrito a los 80 de Gotha. De God. Entonces uno dice, pues pucha, tampoco tenemos suficientes excusas para encontrar la vocación de manera tardía como para encontrarla de manera temprana. Además, porque yo creo que uno todo lo que ha estudiado, todo lo que ha vivido, todo lo que se ha metido, le sirve para cuando encuentre eso. Yo no sé si ese comediante al que tú entrevistaste sería igual de bueno si no hubiera tenido ese estudio previo. También puede Y ser quizá eso cierto. de ahí, qué conexiones le ayuda a hacer y cómo le ayuda a enfrentarlo. No, tiene mucha razón. Incluso pues yo he sido docente de colegios de validación y me he encontrado señoras de 50, 60 años que después de que les tocó criar hijos y nietos, ya no tienen tiempo para estudiar, estudian porque quieren estudiar, pero ya después uno como que logra hablar con ellas y quieren hasta estudiar carreras universitarias a los 50 años. Yo Y es muy tuve, válido. yo tuve un estudiante, hermano, que estudió Derecho a los 60 y yo le vine a dar clase de maestría a los 70. Imagínate vos. Eso me pasó el año pasado. Y él me decía, no, doctor, es que yo necesito estudiar esto para poder iniciar mi doctorado. Yo, Y solamente porque ya, y ahí iba con toda, hermano, y yo con, a veces que se me va la mano con los chistes y ese man antes me seguía el ritmo, no, casi me hace sonrojar. Fue una gran experiencia y sí, es que para esto tampoco hay una fórmula. Si la hubiera, pues todo sería mucho más fácil y por ende mucho más aburridor. sí, totalmente de acuerdo. Bueno, volviendo otra vez, encaminando otra vez, porque nos vamos por las ramas, decidiste tardíamente, pues, como el tema de la vocación por el derecho, Pues porque, pues, tardíamente a las no, exigencias que le hacen uno, eso sí, pero porque entraste normalmente. sí, muy chepero yo a los 17 y yo siempre digo eso, hermano, uno es muy de buenas, pues lo digo yo, uno encontrar su vocación a la primera carrera, Bueno, y llegaste, pasaste a derecho, yo te investigué en la autónoma, en la ¿cierto? En la autónoma. autónoma, llegaste a la casa de los viejos, vas a estudiar derecho, ¿qué pasó ahí? No, eso, hermano, yo no sabía cómo explicarlo. Un coge de culo Cuando allá en lo la dije se casa. pusieron muy tristes. No, tampoco No había, salió pues, bandido este sí, no, muchacho. ¿cómo así? Usted no era, pues, ingeniero. No, 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 no. Y me decía mi mamá, mis papás estaban divorciados, pues, desde que yo tenía como 14 años y todavía. Y mi mamá, como, eso fue como si yo le hubiera dicho algo gravísimo, que mi mamá me dice, pero usted le dice a su papá. Y yo, Ujú. pues sí, pero es que aquí no hay nada que decir. La verdad, eso al principio pues les causó ahí cierta molestia hasta que yo llevaba 2 meses estudiando y ambos me dijeron a sus maneras que había hecho lo correcto. ¿Oh, sí? Sí, porque de inmediato, hermano, yo en la universidad ya me desaté. Ujú. Yo era ya absolutamente otro. Yo a los 2 meses de estar en la universidad yo ya ponía tutelas, veía por ahí una cosa del Estado que no me gustaba y le ponía una acción popular y pues, pucha, yo iba a todos los juzgados, no crea que con mucho éxito. Yo ponía todo eso mal puesto y fue madre y yo me acuerdo que cometí muchos errores, muchas cosas antitécnicas por avesado, pero ya ellos dijeron, ah, no, este man, esto era lo que necesitaba. Pero, ¿y alguna vez perteneciste como a algún movimiento popular o algún movimiento estudiantil, pues, en lucha Sí, varias cosas, vea. Lo primero es que yo como era medio loquito ahí, eh, era? sí, había un cambio en ese momento de rector en mi universidad. Y yo acaba de llegar a la universidad, pero a mí me dijeron que ese nuevo rector era muy malo, hijo de madre, y me metieron ahí en mera narrativa toda rara y terminé yo de rebelde universitario, hijo de pucha. Y yo me acuerdo que metimos un ataúd a la asamblea de fundadores a decir, aquí está el espíritu de la universidad que ustedes pretenden asesinar. Y ahí llegaban y dijeron, y dijimos, salimos a paro, pero unos querían y otros no. ¿Qué hacemos? Hay que ponerle un candado a la portería. Y por allá había un loco, yo lo pongo si alguien me acompaña, y yo lo acompaño, y fue pucha, al otro día con un candado, yo ahí lo miro, hermano, donde no hubiéramos ganado, al final ganamos, logramos que el rector saliera a través de una tutela, al final fue una tutela ante la Corte Constitucional, la sentencia 1010 de 2010, logramos que saliera el rector, llegó el nuevo rector que está hasta este año, o sea que duró 16 años en la rectoría, sí, y ganamos. Entonces ya seguí siendo estudiante, me gradué y fui profesor. Yo empecé pues la docencia casi que recién graduado. Empecé en otra universidad porque allá no me dejaban en la mía. Ya cuando hice la maestría y tenía la experiencia de la otra, entré a esta y pues ganamos. Pero yo digo, donde hubiera perdido y ese otro rector me hubiera echado, bueno, yo, ¿qué hubiera sido de mi vida?
Eh, y yo comprendí que fui un idiota, porque uno no puede confundir el éxito con el acierto. No, fui completamente desacertado, pero exitoso, porque fui muy de buenas. Entonces ahí fue, sí, es que todo de buenas. Ahí fue mi primera aparición pública. Y en esas, como me veían tan metido en ese rollo, un representante de la Cámara me dijo, venga, haga parte de las Juventudes Liberales. Uy, no, hermano, yo ya a los 2 doritos me creía Gaitán. Y yo quería era ser concejal. Eso me duró un año. Hasta que esos hijuepuchas yo veía que el que quedara en los puestos y todo eso nombraban a los primos, a los hermanos, y uno como un bobo repartiendo volantes todo el día, hijuepucha, y uno de último en la rosca. También lo agradezco, porque yo no quisiera hoy ser un candidato a absolutamente nada, ni un burócrata. Yo ahí comprendí, yo no, hermano, la política me gusta verla, analizarla, estar cerca, sí, y me gusta estar cerca y me gusta meterme en las peleas. Cada que yo defiendo un político, que para la gente eso es muy execrable, yo estoy feliz por estar ahí en esa pelea, me gusta, pero no tengo, primero, las habilidades para ser un buen político y segundo, no me gusta, hermano, yo voy al Congreso y yo veo que allá la gente no se escucha. Allá la gente llega, echa un discurso pensando en sus redes sociales, las demás no lo escuchan, miran para otro lado, pues para hablarle a una cámara y subirlo en mi Instagram, pues para eso lo hago acá y en mi oficina y ya. Y no tengo que estar pendiente de, ay, no, es cuánta gente votará conmigo por esta opinión. Entonces ahí fue mi debut y despedida de la política. Ahora, dentro de la universidad, fui representante de los estudiantes al consejo de facultad y hasta este año fui representante de los profesores. O sea que seguí ahí pues como con cierto activismo y desde 2019 fundamos junto con otros abogados el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, en el que ya somos 6.000 abogados penalistas y yo soy el presidente para Antioquia y miembro de la Junta Directiva Nacional. Eso fue en el 2019. En octubre de 2019 lo fundamos. Vamos para 7 años, somos la colegiatura de abogados que tiene un mayor número de miembros y ahí estamos haciendo otra forma de política y es la política de defensa de nuestra profesión, de nuestras libertades, de nuestro oficio, de ser como defensor de los defensores y en medio de eso y toda esta evolución terminé también metido en una entidad a la que aprecio mucho, que es la Defensoría del Pueblo y en la que ejerzo como coordinador académico de los defensores públicos. Sí, yo soy coordinador académico, me toca coordinar un semestre a 100 defensores y el otro semestre como a 300 cada año. Y ahí ha sido también una gran experiencia y un gran aprendizaje. No, tengo muchos datos que no se sabe. Por ejemplo, soy árbitro de la Federación Colombiana de Fútbol. Sí, pero no es que esté pitando. Mira, este ya como me mira, no, hermano, no, no. ¿Usted qué dijo? Pues, sí, le dará para pitar un pádel. No, cuando hay conflictos entre los clubes de fútbol o entre los jugadores y los clubes profesionales no pueden solucionar sus controversias en los juzgados ordinarios, sino que tienen que ir a tribunales avalados por las federaciones, por las confederaciones y por la FIFA. Entonces yo hago parte de de uno de esos tribunales de disputas y soluciono junto con otros 2 árbitros por sorteo, dirimimos conflictos. Esa no la sabía. No, eso sí, no, porque yo Ese era el estuve, dato que tenía para hoy. sí, Y dije, no, ya estoy muy predecible, tengo que traer un dato sí, nuevo. yo estuve, ahorita estoy investigando, vi un par de cosas. Yo, bueno, estuve la maestría en la EAFIT, la de estudios humanísticos, luego hice la de penal, No, primero la de penal. primero la penal y luego la de estudios Sí. humanísticos. Ahora bien, ya has dicho pues en otras partes que desde un principio sabías que querías ser penalista, pero para defender a otras personas, ¿por qué penalista más fácil? No, mano, porque se van a ofender muchos colegas, pero pues tengo que hablar de lo que creo. Yo creo que, no, yo creo que el verdadero abogado es el penalista. Claro, así nace el derecho, ¿no? No, el derecho nace civil. ¿Sí? Sí. De hecho, el derecho penal es un invento muy reciente. La abogacía sí surge yo creo, en su mayor esplendor con el penal. Es decir, la defensa de otro en causas criminales, pero ni siquiera la ejercían juristas, sino políticos connotados. Por ejemplo, Voltaire fue un gran defensor penalista sin ser un experto jurista.
hay un gran autor que es Beccaria, que escribió el libro más importante de derecho penal, con el que surge el derecho penal moderno, que se llama De los delitos y las penas, y ni siquiera era abogado. Entonces, el oficio, Hegel tampoco era abogado y su filosofía del derecho es muy importante, pero todas esas, el derecho como tal, como estudio sistematizado, yo creo que su antecedente próximo a lo que podríamos considerar está en Roma, y ahí el derecho penal era muy incipiente, había una que otra norma criminal. En el Éxodo aparecen varias normas criminales, pero también muchas normas civiles, y ya como disciplina el derecho penal lleva unos 250, 300 años apenas, el derecho penal. El derecho penal como lo vemos hoy, es decir, enjuiciamientos criminales, persecución, poder punitivo, siempre ha habido. Es que en verdad el derecho penal es el límite al poder punitivo. Antes del poder punitivo dependía del arbitrio del monarca. Y el ejemplo perfecto es el juicio a Cristo, en donde usted ve que el monarca materializado allí en el... Sí, pero en esa ocasión era Poncio Pilatos, que venía a ser como... Estaba por debajo incluso de un gobernador. Bueno, ahí usted ve cómo el poder punitivo se aplicaba puro y duro, y los límites al poder punitivo eran los límites que el monarca quisiera poner. A partir de la simultáneo con la Revolución Francesa y con la Ilustración francesa y con el Iluminismo italiano y con la Ilustración, digamos, tardía alemana, empezaron fue a existir límites racionales al ejercicio del poder punitivo, que además son consecuencia de empezar a considerar al acusado como un monarca, que es parte de lo que hoy vivimos. Bueno, nos tocó hacer un pequeño break por cuestiones del clima, porque se está lloviendo muy duro y pues, se escuchaba pues mucho la lluvia de fondo. Pero aprovechemos este espacio para contar que tenemos varios patrocinadores en este podcast. Uno es el que nos está abriendo la alimentación, que es la Charcutería El Buen Aire, que queda acá cerca de Acción Impro. Es de un argentino, se llama Leandro. Venden quesos, todo tipo de jamones, empanadas argentinas, ya están con pizzas, calzones y demás. Muy bueno, visítenlo, se lo recomiendo demasiado. Y nos dio una pequeña como muestra de lo que venden. Eso es una tabla de queso pues que yo acá medio preparé porque él me la dio en una cosita, pero pues nada. Santi, eso es para que usted pruebe si le No, gustan muchas los gracias, mi quesos. querido amigo. Además, porque ese maní Mm, me da miedo que sea el de Fidel. no, 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 y no, después pero Fidel ¿no te enojado gustan los porque me le estoy quesos? comiendo el salario. No, no mucho a veces. Ahorita no lo comemos, ahorita le completo el pago a Fidel con eso, Eso, la eso. Bien, alimentación. le fue bien. Y también agradecer pues a Acción Impro, que nos prestó el espacio nuevamente, a el parcero Lucky Strike, el que me regala las camisas para los podcasts, y a Fidel por estar acá pues asistiendo en la parte técnica. Volvamos nuevamente pues como al tema de Santi, nos contaba pues como la historia del derecho penal, pero también le quiero decir pues que me parece muy particular y quizás él me sepa una respuesta de por qué el derecho penal, al igual que por ejemplo en otras carreras, lo que es el psicoanálisis en la psicología, es como tan llamativo para los, no sé, primíparos o para los que empiezan a estudiar pues el derecho. Unos por la acción, por el tema de Sí, es mucho defender. más vistoso. Digamos que cuando uno va a estudiar derecho, lo primero que le preguntan es, ¿usted sería capaz de defender a un culpable? ¿Y usted sería capaz de defender a un homicida? ¿Usted sería capaz de defender a un violador? Ujú. Nadie le dice a usted, y ese chiste es muy de Iván Cancino, nadie le dice a usted, ¿usted sería capaz de cobrar una letra de cambio? ¿Usted sí es capaz de cobrar un cheque sin fondos? ¿Usted sí es capaz de resolver un contrato? Porque, pues imagínese, en el derecho penal, todo surge con un posible evento delictual, que imagínate tú que lo has Ujú. estudiado mejor que yo, el impacto que tiene el crimen, por ejemplo, en la literatura, Sí, eh, tiene también algo de el crimen desde su ocurrencia, pero también desde su esclarecimiento. Y todo esto de la novela policíaca tan interesante, detectives. Ujú. sí. Y tiene ya en lo que sí entramos nosotros los penalistas, y es el análisis lógico y filosófico de todo lo que hay alrededor de este evento delictual. Entonces tiene, al que le guste la teoría, encuentra en el derecho penal unas profundas raíces filosóficas.
Al que le gusta la investigación, pues Ujú, encuentra ahí el caldo de cultivo. El que quiere luchar en contra de la delincuencia, también. ujú. Tiene muchas aristas desde las cuales acercarse y eso hace que se enriquezca su estudio y además que los estudiantes encuentren el derecho penal por lo menos una mayor atracción, también a veces con cierto morbo Sí, y cierta total. espectacularización. No, y digamos que también pienso, pues Yo yo llevaba hablo. preparando decir esa palabra que dije que Es- ya lleva un mes y Sí, sí, salió bien, salió preparado. bien. Sí, no, Por no. eso fue que no acepté ahorita el queso, ya ahorita sí Ahorita puedo. sí lo como. Ah, no, bien pueda, lo que quiera. El maní, si quiere, se lo deja a Fidel, no hay problema. Si Fidel Y. me mira cada que yo miro el plato. No, y digamos que, por ejemplo, se volvió pues como muy atractivo el tema del derecho penal, pues creo que puedo hablar también desde mucho el desconocimiento. También por el tema de los 90 con todo ese tema de los narcotraficantes, del crimen organizado, pues por toda esa cultura, ¿no? O no ha tenido como mucha influencia. Eh, es que lo que pasa, lo que yo he notado, no por contradecirte, sino que es algo que he analizado con cierta frecuencia, es que en esta materia todos solemos creer que en la actualidad estamos como en una moda, pero Ujú, hay cosas que siempre han estado de moda. Mira que yo te decía hace un momento el caso de Voltaire. ujú, Hay un caso de Voltaire que es el caso Calas, que es el que inspira el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire. Y cuentan la historia que cuando Voltaire iba a hacer la defensa, absolutamente toda la multitud se reunía para poder escucharlo, para poder verlo. La gente decía, por aquí va a pasar Voltaire, y un padre le dice al hijo, este es Voltaire, y podía decirle que era el escritor, el padre de la libertad, el que promovía la lucha por la igualdad incipiente en ese momento, y le dice, no, allá va el abogado de Calas. Y eh, digamos que siempre ha habido un espectáculo alrededor de la ujú, justicia en el que el abogado entra a ser protagonista. Recuerda tú también, ahorita que mencionabas el diálogo socrático, cuando uno ve la apología, el Critón, ujú, eh, todo ese juicio a Sócrates que se hace también y va una multitud a verlo y se hace con un jurado de centenares de personas que tenían que decir si culpable o ujú. inocente, y esa defensa de Sócrates tan importante como tantos personajes en la historia han tenido casos tan importantes, el juicio a Galileo, etcétera. Entonces, hay un espectáculo alrededor del ejercicio del derecho penal. Obviamente, ya cuando ocurre todo esto en los 90, también empiezan a surgir unos estereotipos especiales, pero me parece a mí que lo que ahí se hizo más fuerte negativamente es una mayor estigmatización del abogado penalista, Sí, confundiendo algo que aunque siempre ha existido, creo que a veces se recrudece, y es la confusión entre el abogado y el defendido, entre defensor y ujú. defendido, que es parte de lo que intentamos nosotros combatir desde el Colegio de Abogados Penalistas. Ni el defensor tiene las virtudes ni defectos de su defendido, ni viceversa. Total. Y yo también te he seguido bastante y obviamente haciendo como todo el proceso de investigación a partir de lo que has montado en redes, me da, y lo dijiste al principio también, que me parece muy interesante el hecho de que al esposado no se le ataca, lo has dicho como varias veces, como el que ya está en esa posición de... Sí, es que, y por eso la soberanía popular fue tan importante para nuestra profesión. En últimas, el mito de la soberanía popular recae en una idea fundamental, y es que todos nosotros somos un pedacito monarcas, Ujú, y por eso es que nuestros representantes se llaman mandatarios, no mandantes. Es decir, mandatarios. los mandantes somos nosotros, Ujú, nosotros los mandamos a ellos. Entonces, y parte de eso también es lo que fundamenta la dignidad humana. ujú. Dignidad, lo reconoce Jeremy Waldron, un filósofo del derecho muy importante, digamos que lo destaca Jeremy Waldron, era el título nobiliario que tenían ciertas familias, cierta clase social, ciertas personas dentro de la administración, y por eso es que hablamos de la dignidad del rey y las dignidades de los cargos públicos. Y de un momento a otro, tras múltiples revoluciones, ese rango empezó a ser universal y todos empezamos a tener esa dignidad. Ujú. Entonces todos en parte merecemos ser tratados
como un rey, así se nos deba esposar, así se nos deba procesar, así se nos deba capturar. Y ya esto visto desde otra arista, el consejo que siempre doy, que en verdad me lo dio a mí un maestro del derecho penal, que era Héctor Vélez, recientemente fallecido, que cuando yo me acerco a él queriendo ser penalista, él era un fiscal muy destacado y andaba supremamente tranquilo, él montaba en bus, él caminaba por ahí tranquilito, se sentaba con uno a conversar. Entonces yo siempre le preguntaba, profe, ¿a usted no le da susto una venganza de alguna de todas las personas que usted hizo condenar? Y él me dice, Santiago, nunca tuve susto porque siempre apliqué una máxima y es que a un hombre con esposas no se le humilla. Ujú, Eso es una forma metafórica con también una descripción de la realidad, pero de entender que uno con el lenguaje no tiene que lacerar más de la cuenta. ujú. Si muchas veces una persona le ofende más un escupitajo que una captura, porque en últimas el tipo entiende que tiene que ser capturado, Sí. sea legal o no la captura, o tenga fundamento o Sí, eso no, ya es él otra cosa. entiende, sí, el policía pues tiene la orden de capturarme, pues ejecútela, pero porque un policía llegue y me humilla y se me acerca al oído y me insulta o me escupe la cara, puede ser una ofensa muchísimo mayor que un golpe. Ujú. Entonces, tener eso claro es muy importante, más aún en momentos como los nuestros, en que la realidad y las redes sociales están como en riña y parece que quisiéramos montar de todo una puesta en escena en la que no puede ser el acusado la carne de cañón para el show mediático. Y eso se ve mucho en esta sociedad, pues Mucho, digamos muchísimo. que el tema de los linchamientos a nivel popular y eso hace precisamente que se caigan todos los procesos. Muchos procesos se caen por eso. Y es una idea también permanente en la historia. Ujú, Recuerda que no en vano, por ejemplo, en la crucifixión de Cristo, las crucifixiones se hacían en el lugar más alto, ujú. porque la pena es también un instrumento para intimidar Claro, el a la castigo. sociedad, para mostrar el poder, para recordar las normas, para ejemplarizar alrededor del dolor y usar el reo como instrumento de comunicación. Sí, muy maquiavélico de la parte. Así es. Sí, es verdad. Bueno, y volviendo al tema, pues como el vocacional, ¿por qué estudiar derecho y por qué no estudiarlo? Mano, yo creo que el derecho es una carrera que se va a valorizar con la inteligencia artificial. Ok, muy buena. ¿Por qué? Y alguien me dirá, oigan a este, si todo lo que hace un abogado ya lo va a hacer una IA. No, si Ujú, vamos a eso, todo lo que hace cualquiera lo va a hacer una IA. Es decir, usted va a poder con un prompt, dentro de 3 meses, usted en un prompt pone a dos personas, les crea un personaje ahí en la IA y va a salir un video mejor que nuestra entrevista. ujú. No hay ningún oficio que su quehacer no se vea amenazado por la inteligencia artificial. Ahí hay una frase que ahorita te voy a decir que me gusta mucho, pero para no alejarme del tema. Sin embargo, yo hay algo que creo y es, por más que tecnifiquemos los algoritmos y esto siga avanzando como va, yo creo que la sociedad nunca va a permitir ser juzgada por robots. Sí. Es decir, yo creo que siempre vamos a preferir el error humano que cualquier otro error, porque los robots también se equivocan. Aquí no es el acierto de quién preferimos, porque el acierto siempre se prefiere, Ujú. sino el error de quién estamos dispuestos a asumir. Y no, y me imagino que también, por ejemplo, te interrumpo, el tema del no hay un juicio perfecto. Correcto. Entonces siempre va a haber un riesgo de error, sea con las máquinas, sea con los seres humanos. Pero ¿con cuál error estamos dispuestos a vivir como sociedad? El error del algoritmo es un error que no tenemos cómo controlar porque será imposible además controlar las interacciones que crearon al algoritmo, Ujú. los sesgos del algoritmo, lo que está apareciendo ahora, que son algoritmos entrenados o ellos mismos autoentrenándose y se van desviando Para de lo otro. primero que se les indica. Y siguiendo con esa lógica, siempre que hayan seres humanos juzgándonos, tendrán que haber seres humanos defendiéndonos. Mm, Es lo que yo miro desde mi percepción. Además, porque todos los avances tecnológicos lo que van generando son nuevos problemas legales. claro. ¿Quién responde si un carro automático realiza una muerte? ¿Quién va a responder cuando un robot haga X o Y cosa? ¿Quién va a responder por los derechos de autor de los chatbots y de toda esta vaina que se está creando?
porque en últimas el derecho siempre es conducta humana en relación intersubjetiva. Sí. Siempre que hayan múltiples sujetos relacionándose, sea cual sea el medio, el ecosistema, etcétera, habrá derecho, seremos necesarios los abogados. Entonces creo que por eso. Ujú. Razones para no estudiar derecho, no, la gente dice que porque somos muchos. Así Y usted levanta una piedra y un abogado. sí, usted levanta una piedra, un abogado, se sube a un Uber, un abogado, un taxi, un abogado. Sí. Tengo entendido que Fidel está terminando derecho, pero es que eso, además no es problema porque los abogados, disculpen la modestia, podemos hacer de todo en una sociedad. Ujú. Es decir, un abogado puede ser un buen administrador, un administrador no puede ser abogado. Sí, Un abogado puede transformarse fácilmente en un estratega. Una persona que simplemente sea estratega no puede ser de abogado. abogado. Es que el conocimiento de las leyes, de la interpretación, del mundo normativo que nos rodea, casi que es una habilidad básica de cualquier ciudadano. Y por eso hay muchos ejemplos de personas que la gente no sabe que son abogados y son abogados realizando múltiples labores en el mundo. Sí, el caso de Fidel. El caso del gran Fidel. No, pero muy cierto. Entonces, bueno, me hice la respuesta de por qué no. O sea, me estás diciendo, Hoy no vería por qué no. ¿no? No, es que, hermano, yo soy tan fanático de mi carrera que me cuesta encontrar por qué no. A ver, sí sé responderle a alguien que me dé razones incorrectas y le digo, no lo haga. No lo Por haga. ejemplo, el derecho tiene en muchas personas la falsa idea según la cual es una carrera muy lucrativa. Ujú. Y como toda actividad, el lucro puede llegar y puede que no llegue. Es como usted queriendo ser cantante por dinero. Le digo, viejo, si esa es su inclinación principal, no lo No haga, lo haga. porque por cada uno hay 1000 que no. Lo mismo en el derecho. Si usted cree que el derecho le va a dar un estatus social como antes, tampoco lo haga, Ujú. porque ya hay Sí, una sobreabundancia. es verdad. Entonces, no lo haga por ese motivo. Ay, que yo tengo muy buena memoria, entonces el derecho es mi carrera. Ya no, porque ya las inteligencias artificiales eso sí lo hacen. Ujú. La frase que yo te dije muy bonita, que leí en estos días, infortunadamente no recuerdo quién la dijo, pero fue en Twitter, en X, decía, quisiera que la inteligencia artificial se dedicara a arreglar mi ropa y limpiar la casa para yo poderme dedicar a escribir y pintar, y no que la inteligencia artificial se dedique a escribir y pintar para yo Mm. dedicarme a lavar la ropa y a organizar la Sí, casa. yo también la leí. Entonces, para nuestras actividades, qué importante que usemos la inteligencia artificial, por ejemplo, nosotros que investigamos temas humanísticos para hacer esa vaina tan aburridora del control de citas y de Ujú. citar en APA Pérez. y de verificar esto y una cosa y la otra, pero sin perder la labor del artesano de verificar cuál es la palabra correcta, cuál es El conector. el conector que entrelaza adecuadamente esto, si vas a entrar a la dinámica del párrafo largo, del párrafo corto, cometer Ujú. tus propios errores, pensar mientras escribes. Eso es muy importante. Entonces yo trasladando eso al derecho, hoy en día ya la inteligencia artificial va a hacer todo lo que en el derecho es aburridor. Ujú. Entonces un expediente de 200.000 páginas que a nosotros nos tocaba cuando empecé a ejercerlo, pues sentarnos meses enteros a revisar página por página, ya uno con unas indicaciones y con obviamente unos protocolos que eviten las alucinaciones, va Ujú. a poder hacer eso en cuestión de segundos mejor que lo haría uno y nos vamos a poder concentrar en cuál es el argumento correcto, la profundidad, la manera de exponerlo, las implicaciones positivas y negativas que tendrá el argumento que propongamos. Entonces yo creo que esta carrera se va a volver mucho más bonita, mucho más artística, mucho más artesanal. Y yo creo, Sí, por último, respecto a esa pregunta, que la inteligencia artificial va a hacer que las habilidades orales se vuelvan aún más importantes. sí, Porque todo totalmente de lo, acuerdo. hermano, en la oficina teníamos una persona encargada de hacer infografías, porque me parece una muy buena manera de comunicar. Y yo le dije a mis socios, amigos, necesito que le encontremos unas nuevas funciones A a la eso, persona que porque ya hacía hay una esto, IA que lo hace. porque, hermano, la última actualización del chatbox, que es como Image Ujú. 2.0, para hacer infografías es una cosa bestial. Ujú. Y entonces uno le mete un artículo escrito por uno y uno le dice, vuélvelo una infografía, y uno lo... Hermano, y los experimentos que he hecho en estos últimos 4 días desde que salió,
Sí, eso es fabuloso, Sí, fabuloso. Entonces ya la pregunta es, listo, y con esto yo, que no soy una IA, ¿qué hago? claro. ¿Cómo lo voy a exponer? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo Narrelo, lo...? tiene que empezar en la parte narrativa Entonces del... yo creo que estamos en un momento en el que lo humano se va a volver mucho más importante, Sí, porque estábamos cayendo en que lo humano fuera importante para hacerlo mecánico, la manufactura mecánica sin reflexión, sin pensamiento. Y seamos francos, pues eso no era peor eso ujú, que tener máquinas que hagan eso tan aburridor. totalmente de acuerdo. Incluso ya toca hacer nuevos debates, nuevas reflexiones sobre el tema y tienen que actualizarse todos esos temas del derecho a partir de eso. Así es. Porque, pues, ahorita que hablabas, por ejemplo, de los autómatas, por ejemplo, de, no sé, de esos carros que se manejan solos, en el caso del derecho, pues, por ejemplo, este carro pisa a alguien y lo mata. ¿Quién tiene la culpa? ¿El dueño del carro o la empresa que fue la que lo construyó? Un gran dilema. ¿Cierto? Y creo que a partir de eso es que tienen que empezarse las reflexiones. Pero son cuestiones muy profundas que ustedes, los del derecho, tienen que empezar Sí, a entonces resolver. por eso yo, hermano, no soy capaz de encontrar por qué no No es estudiar hacerlo. derecho. Ahora, querido amigo, no lo estudie por los motivos Ajá, incorrectos. por motivos Ah, económicos sí, especialmente. porque además esos motivos son tan incorrectos que en ninguna carrera Lo conducen. va a Yo conozco hasta narcos pobres. Entonces no hagan nada por dinero. Marcos. Nada por dinero porque no va a encontrar el dinero. Sí, Si usted se mete a algo exclusivamente por el dinero, no lo va a alcanzar. Se lo claramente mi garantizo. profesión. ¿Por qué? Usted se metió por dinero. No, no jamás me hubiera dado, weón, la filosofía cuando va a dar plata. Bueno, no conozco profesores muy exitosos, la verdad, y que están muy bien. Ven, y ya saliendo después del tema de la academia, te graduaste, empezaste pues estas maestrías. ¿Estás como en pruebas de algún doctorado o lo estás haciendo ahora? Sí, de hecho, cuando yo entré a FID era con el propósito de después hacer el Ah, doctorado, que sí, el hoy es en sistema Artes y metro. Humanidades. Ujú, En esa época era en Humanidades. ujú, Pero me sirvió para saber que no quiero ser doctor en Humanidades. bien, bien. Entonces, sirvió también ese esfuerzo de 2 años. Y hoy en día estoy buscando en 3 universidades españolas la posibilidad de hacer un doctorado Nada, pero bueno. También con temas del derecho, de pronto, del derecho, que fue para lo que me sirvió esta maestría en para saber estudios que no te quería humanísticos. salir del derecho. No, para saber que no soy capaz de salirme del derecho. Ah, Yo ok. tengo una frase, Brian, que siempre decía, no la apliqué en esa ocasión y se me volvió como un boomerang y me pegó en la cabeza. Yo siempre le digo a la gente, hermano, uno es lo primero que estudia. Uno es el primero que estudia. Ok. Entonces, cuando usted ve a alguien, ay, que yo soy abogado y contador, yo le pregunto, ¿y qué estudió primero? Contaduría. Listo. Entonces, Usted es un contador. contador que sabe de leyes. No, estudió primero derecho. Ah, usted es Es un un abogado. abogado que sabe de números. Porque la educación temprana, mientras más temprano llegue, Ujú, es la que te da el sistema operativo sobre el cual vas a instalar todo el plugin que le metas. totalmente. Entonces, hermano, yo me fui a hacer una maestría en la que coincidimos en estudios humanísticos porque siempre había que, mis otras opciones que después las fui dilucidando era querer ser filósofo, querer ser lingüista, Ujú, querer ser historiador, querer estudiar el arte. Entonces yo dije, listo, aquí en esta maestría que lo abarca encuentro esto, todo. me voy, hijo de pucha, y Ujú, me pongo a hacer grandes estudios del lenguaje. mm, Y entonces yo empezaba en cualquier campito de estos que te acabo de mencionar, cuando iba y escuchaba a los profes de esas áreas, yo no, hermano, a mí no me da para llegar allá. Cuando yo miraba las tesis de mis compañeros que que tenían como estudio base ese, entonces yo quería hacer una tesis sobre un estudio narratológico y yo ujú. miraba lo que hacía mi compañero y lo que yo era capaz de hacer y yo, a mí no me da, No le dan no me las da, tajadas. no me da, no soy capaz. Porque además, a pesar de estar en el mismo aula, todo lo que vamos recibiendo, tú lo metes en un sistema operativo diferente al mío, porque uno lo tiene que poner a dialogar con los conocimientos Claro. previos. Uno no hace tabula rasa. Ujú. Hermano, No, esa entonces, teoría está recogida ya. correcto. Entonces, yo descubrí que yo descansé en esa maestría porque me estaba resultando muy agobiante cuando dije, no, simplemente yo voy a hacer una tesis sobre un asunto jurídico con unas sensibilidades que esta maestría ha tocado en mí. Ujú, Entonces hice una tesis jurídica sin mencionar casi artículos sobre la dignidad humana, por eso lo que te decía hace un ujú. momento, allí fue que lo encontré sobre la prisión preventiva,
pero explicado desde la filosofía, desde las figuras del lenguaje que ahí aparecían, Ujú. y quedó bonita y me gustó. Pero mira que intenté huir del derecho y terminé Otra vez en el volviendo. derecho. Entonces, para un doctorado, si me voy a hacer un doctorado en filosofía, en política, en ta, sé que terminaría concluyendo Viendo que el tengo que derecho. volver a esto porque es lo que yo soy. No tengo como, uno no, es que yo ya no soy capaz de borrar todo esto que tengo y de introducir toda otra información, lo cual no quiere decir que los estudios multidisciplinarios no sirvan. No, Ujú. antes lo contrario, sí sirven, pero para darle mayor profundidad, lo que te decía ahorita, Mm. otras sensibilidades, otros puntos de vista. A mí me pareció fantástico, yo lo recomiendo. De hecho, cuando alguien hoy me dice, hermano, ¿qué estudio? Yo le digo, vaya a estudiar algo de filosofía, sin creer que un posgrado en filosofía te hará filósofo de formación básica. Ujú. Vaya y estudia algo de literatura sin creer Que lo volverá que esto literato. lo volverá filólogo de un momento a otro. No, Ujú. le va a dar profundidad y lo va a enriquecer. Porque también creo, hermano, que este va a ser el siglo de las humanidades. Porque Qué cuando bueno lo filosofía. robótico llega a su esplendor, nuestra respuesta tiene que ser lo humano. Lo humano. Porque ya en lo robótico no le vamos a ganar a esas máquinas. No. Entonces, todo, hermano, los ingenieros, yo, obviamente desde mi ignorancia, un ingeniero sabrá reinventarse, pero yo creo que la reflexión central es, a pesar de los avances de la IA, ¿cuál es la inteligencia humana y cuál es la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hace que un humano sea Es inteligente? inteligente. Ya no es el procesamiento de datos, ya no es la memoria. ¿Qué es? Hablando de eso, me hiciste como uniendo todo eso. Hace poco vi una película, no recuerdo en qué plataforma, y es de que se inventaron una inteligencia artificial que es juez y fiscal al mismo tiempo, juez y parte al mismo tiempo. Y el condenado, el que está siendo condenado, era un man que gracias a ese man fue que esa inteligencia artificial es el juez a nivel mundial. Y que en el 94% de los casos pues, de culpabilidad ya es pena de muerte. Entonces era el man contra la inteligencia artificial que le había propuesto, perdón, y es muy buena. Están como en Amazon si no estoy mal. Hay que verla. Y pues es de acción también, tiene sus temas de acción, pero el No, fundamento menos mal, principal. se compuso porque la que se está viendo era muy aburridora, pero ya sí tiene un poquito de acción, la vemos. Y tiene el fundamento pues principal es el contra la inteligencia artificial. Y él apela porque usted tiene que demostrar como su inocencia a partir de un porcentaje. Entonces, si usted pasa a partir del 94% en una hora, usted ya es culpable y pena de muerte. Pero si usted a partir de sus descargos, de lo que usted va diciendo, le va bajando pues el tema de la culpabilidad y logra Muy salirse. bacano, No, es muy muy interesante. bacano. Entonces, me recuerda mucho como ese tema de la inteligencia artificial, hasta qué punto puede llegar también con el tema del derecho o de la toma de los juicios también. Y además de que en Colombia hace poco salió el hecho de que una gente que está trabajando con inteligencia artificial la habían como imputado, condenado, porque lo estaban utilizando pues como, no sé, de forma errónea o para los juicios. No sé si estuviste cuenta de... No, ese no lo vi, pero sí, yo creo que, hermano, es que tenemos solo dos caminos. Como humanidad claudicamos o seguimos buscando qué es lo que nos hace humanos. Ujú. Y la respuesta, valga el pleonasmo, está en las En humanidades. las humanidades, No hay otra. a las emociones. Bueno, ya como para cerrar un poquito esto, hombre, ¿cuáles son como los dos casos más emblemáticos que has tenido como en No, tu no, no, yo vida? para eso tengo una memoria muy mala. Cada que me hacen una pregunta, siempre quedo como, Con dos casos diferentes sí, no, siempre, los siempre que la les recuerda. mente se me nubla. Yo tuve un caso muy bonito, de los primeros que tuve, digamos que para responder ahí con una respuesta común, tuve dos homicidios. Uno en el Ujú. que tuve que representar las víctimas en el primer y último caso que hice como representante de víctimas, Ujú. y otro en el que representé a una persona injustamente acusada de un homicidio que estaba a punto de ser condenada. Y descubrí que esos casos de homicidio son en donde uno en verdad llega como al límite. Son los delitos más emblemáticos y ambos eran con arma de fuego. Tienen todas las ciencias forenses ahí tienen algo que Ujú. ver. Apasionantísimo y en ambos obtuve, digamos, la sentencia favorable Ujú. y ese fue muy característico. Pero
muy a menudo nos van llegando más y más casos, pues que se van volviendo como muy emocionantes. Yo digo que uno, hermano, en esta profesión vas como subiendo una escalerita. Sí, Entonces, uno se siente como en una zona de confort, para usar una expresión muy de ahora, y de un momento a otro llega un caso que lo revuelca por por el efecto mediático, o por la gravedad de los hechos involucrados, o por amenazas que hay alrededor, o por riesgos que uno siente que asume, y va, digamos, endureciendo el cuero y va avanzando. claro. Entonces es muy difícil de responder, pero esos dos casos de homicidio me parecieron muy singulares. Sí, porque pues me refería como emblemático, no en el aspecto pues como que sea como a nivel pues de mediática, sino como de la parte personal, que te hayan hecho crecer a Sí, vos como es que yo persona y a veces me siento. Entonces, hermano, yo recién me gradúo. Pucha, primer caso grande que tuve, grande para ese momento, fue que defendí 150 buceros de Guayabal que salieron a paro y que la alcaldía decidió multarlos por no haber prestado el servicio, pero si ellos prestaban el servicio estaban amenazados por una estructura delincuencial. Ujú. Entonces fueron 150 buses que salieron a un paro durante 3 días y Mm. por cada día les hacían un comparendo. Entonces asumí 450 audiencias. Hermano, yo recién graduado, eso era una locura, hijo de madre, y ahí aprendí Y sin inteligencia gestión de artificial. casos sin inteligencia. Yo hubiera gozado con la inteligencia artificial, impresionante, pero ahí aprendí de gestión de casos, de lidiar clientes, Ujú, de aprendí demasiado. Ahí, justico después de eso, me llegó el primer caso penal, que era el de una hoy amigo muy cercano. En esa época, pues no lo conocía, injustamente acusado de un hurto. ujú. Y fue, pucha, eso fue recontrapasionante, y por ese caso me hice penalista, porque yo más o menos en quinto año me fui a trabajar en una firma de derecho comercial y administrativo Sí, y huí del derecho penal, pero terminé volviendo. te atrapó nuevamente. Sí, ese man me dio la oportunidad de defenderlo, logramos ganar y para mí eso fue fantástico. Ahí llegaron con una diferencia de 6 meses los dos casos de homicidio que te Ujú, mencionaba, desde las dos orillas diferentes y con muchas complejidades. De ahí una diputada que era acusada, a mi modo de ver, falsamente. En el primer caso que perdí, era acusada de una estafa en contra como de 300 familias, una cosa así. Y fue muy difícil porque nos quebraban los vidrios de los carros, nos amenazaban, nos decían mil y un millón de cosas. Y además porque fue la primera vez que viví una sentencia injusta. Hasta ahora, pues yo he sido muy de buenas, y los casos que he perdido son muy poquitos, pero cada que pierdo un caso me provoca tirar la tarjeta profesional y dedicarme solo a la enseñanza. sí. Yo soy muy frágil para la derrota, me he dado cuenta. Sos como muy autocrítico, ¿qué? Sí, me da depresión y termino como un loco, llorando, vomitando, deprimido, queriéndome Oh, retirar. Porque además, si uno lleva un caso a juicio es porque en verdad tiene las herramientas para pelear, y pues obviamente en un caso siempre hay múltiples criterios. Los pocos casos que hemos perdido, yo sí creo que son injusticias. ujú, Creo que el sistema les falló a esas personas, y creo que pasó lo de ese 94%, y ujú. a veces lo recorro y yo digo, pero ¿por qué tomaron estas decisiones tan evidentemente, Sesgadas, ¿o qué? sí, arbitrarias? Ok. Muy triste. Pero ese caso me enseñó muchas otras cosas. Ujú, De ahí defendí al Contralor de Antioquia en dos casos, y ese fue el caso más mediático. Ya veníamos de este y llega ese otro muy mediático. De ahí empieza a haber muchos casos de administración pública, casos de lavado de activos, eh, y ya se vino como una oleada. Generales de derecha, de izquierda, miembros de los paramilitares, de la guerrilla, políticos, ujú. expolíticos, alcaldes, exalcaldes, No, ya ministros. medio Colombia. Ya se volvió una locura esto. Y hoy, digamos que ya estamos en enfrentando un nuevo ciclo, que es el de las defensas, no solo en casos mediáticos, sino de alto interés nacional, en donde también se nota una mayor dificultad, porque uno siente desde su perspectiva que aún los jueces, queriéndonos dar la razón o sabiendo que la tenemos, Ujú, no nos la dan. Que ha significado para mí un nuevo paradigma de, mano, se nota que usted está de acuerdo conmigo, ujú. eh, lo procedente es esto, pero obviamente La presión. la presión, la lucha contra la opinión está muy difícil.
este nuevo capítulo me está planteando también muchos interrogantes, sin sabores, pero espero que logremos dar este ciclo y que el próximo nos traiga otras enseñanzas. No. Muy interesante, hombre, tu vida. Pues, como le digo, yo te investigué harto, me vi los podcasts, pues, que hay por internet. Tenés un canal también en YouTube donde hablas mucho de temas de derecho y otro donde hablas como de términos precisamente, ¿cierto? Me vi uno, era el lavado de activos, el dinero. Sí, cuando la pandemia, Ajá. que fue cuando nos conocimos, yo empecé a hacer unos videos para mis estudiantes y de un momento a otro, hermano, esos videos, salvando las proporciones, se volvieron Ujú. virales entre la comunidad jurídica. Sí. Obviamente, yo monetizo ese canal de YouTube, pero yo siempre hago un chiste y es que eso queda muy difícil porque yo estoy explicando, hoy terminé de grabar un video que sale próximamente, que es el de los derechos del capturado, Ujú. que es explicando de dónde provienen los derechos del capturado, cuáles son los derechos, etcétera. Y mi competencia es un huevón que toma agua por la nariz. Entonces él Muy tiene difícil. 1.000 millones de... Hasta yo quiero ir a ver al Sí. huevón que toma agua por la nariz. No, es muy difícil. Entonces pero imagínate que hoy estaba viendo las estadísticas del canal y llevamos 3.157.000 reproducciones. De Eh, este año. no, En los desde que últimos. creamos el Ah, canal. ok. 3.157.000 No es bueno. reproducciones. Eso, hermano, de un contenido 100% jurídico, eso es Sí. un jurgo de reproducciones. En este momento estamos haciendo 120.000 reproducciones mensuales. No, muy bien. Uf. Sí, es harto Pero porque para para el que, tipo de contenidos que no es pero para que light, YouTube sea lucrativo, las reproducciones mensuales deberían ser sí, de más o menos un un millón millón por video, más o un menos. millón por No, video y pues eso nunca vamos a llegar. No hay ni totalmente siquiera ese cierto. número de abogados No, no, en el no, y planeta, yo pues creo. gente que le No, en el interesa el tema planeta sí. jurídico, o que le interesen temas académicos, o que no, que se interese por temas un poco más Y profundos, además que pero esos videos tienen una gran dificultad, hermano, y es que retan la capacidad de la gente de concentración. Porque los videos breves son de 15 minutos. Y ujú, vaya usted pídale a una persona hoy que se detenga 15 minutos a ver un video, no, no, a duras penas uno en TikTok y cuando ya lleva más de 30 segundos así así. sí. Eso es, por ejemplo, este tipo de formatos es muy, muy demandante o para ese tipo, para el público, ¿cierto? Así Porque es. la atención que exige, digamos que es harto. Además de que si no tienes YouTube Premium, cada 3 minutos Gracias a Dios, porque ellos son los que nos pagan. te mandan una Pero publicidad, dan un weón, dólar por cada cada mil 1000 visualizaciones, el reproducciones. CPR que les Uy, llaman. pucha, eso no va a nada. Sí, es verdad. Pero no, YouTube, los queremos mucho, no me baneen, por favor, Además, yo quiero gracias. ser youtuber. YouTube, si me estás escuchando, ayúdame, por favor. Danos más visibilidad, gracias. Parce, no, de verdad, muchísimas gracias por haberme aceptado la invitación, por haber venido hasta acá. Nuevamente, pues gracias a los que nos han patrocinado. Y por acá tengo otro detalle que es de otro sponsor que conseguí que se llama Anchetas Medellín Uy, muchas gracias, y hermano. es un regalito, espero te guste el No, no la voy a café. abrir porque va a llegar a regalársela a mi esposa. Ojalá ella nunca ve los podcasts hasta el Hasta final. el final. Aquí Bueno, lo pero vamos a probar. sí. No le voy a decir nada. Bueno, igual si la esposa hace un video tomando o algo así, lo que es un cafecito Sale ahí, y les vale. gusta. Una vela muy bonita también. Y nada, hombre, muchísimas gracias por haberte pegado la avenida hasta por Pero la acá, pauta el depende de que lo tiempito. mostremos. Si quiere, lo No, mostramos. sí, muéstralo, a ver No de hay que mostrarlo, pronto. hermano. Ya lo vi preocupado, hijo de No, pucha. Ah, mira. es Ay, estas grequitas son muy buenas. una prensita francesa. Eso, estas prensas. No, y a mi esposa en verdad, sí, ¿Y y en si le verdad gusta era el para café? ella. Le va a encantar. ¿Y esto qué es? Una vela de miel, pues de cera de abeja Esa sí con me la llevo café. para la oficina. Huele bueno. Fantástico, hermano. Ah, yo te ayudo a empacar, ¿no? No, no, Ah, ya, ya aquí ok. le encontramos el truco. Y nada, muchas gracias a todos por haber visto hasta este momento, por volver a retomar la temporada de este podcast, que a veces es muy de orientación vocacional, otras veces es como muy de la vida, pero que siempre es una enseñanza. Hoy tuvimos un abogado, un gran abogado, diría yo. Mañana traemos a alguien decente. Mañana traigo a un psicólogo, los que estuvimos hablando mal detrás de cámara. Eso. Mentiras, no. La buena por los psicólogos. Y nada, de verdad que Acción Impro, vuelvo a dar las gracias por habernos dado el espacio, Y a a la Fidel. charcutería y nuevamente al técnico Fidel J. García. Nada, la buena para todos y nos estamos viendo.